¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Kevin? De aquí estamos ya iniciando este nuevo episodio con todo el ánimo. Excelente. Muy energético este inicio de episodio. ¿Te acuerdas del episodio del Chavo del 8 que decían eso, güey? De los energéticos. ¿Cuál? No, ni idea cuál. No, ¿tú sí, Raúl? Un episodio del Chavo del 8 en que hablaban de que todo subía porque los energéticos subían de precio. Creo que era un preámbulo al término de inflación, pero tomado como desde una base cómica. Exactamente. Pero bueno, Jorge, bienvenido. Qué bueno que estás por aquí el día de hoy. Me enteré que el día de ayer te quedaste sin cenar y ahí te ofrezco. No, pero no en el mal sentido, ¿verdad? Literalmente. Yo me enteré ahí de que hay un problema en los temas contables de parte del equipo. Ayer dentro de la junta previa al podcast, para los negociantes que también aprovechamos para darle la bienvenida a este episodio, durante la planeación del contenido de este capítulo, pedimos cenar, nos juntamos en la noche. Y pues todos pedimos, menos Jorge, y llegó la cena y lo de Jorge, ¿dónde estaba lo de Jorge? Me quedé sin cenar. Ahí tuvimos que partirlos. Pero tuvimos que repartir. Entonces ya nadie se quedó con la mejor parte, como dice que el que parte reparte. Nada. Pero eso habla de la unión del equipo. Eso habla de una mala planeación, que eso no va que eso no es ejemplo que viene de lo que estamos platicando en este podcast. Tenemos que mejorar eso. Yo estoy seguro de que sí. Pero bueno, ya vamos a darle como dicen los próceres, liso y llano a lo que nos corresponde. Eso. Usa la palabra prócer. ¿Te consideras prócer en algo? No, la verdad no, porque yo entiendo la palabra prócer como un héroe o alguien a quien seguir. Y bueno, si no están de seguir, que sea al canal. Y también, por cierto, aprovechando que estamos diciendo de seguir, invitar a los negociantes a que se suscriban, a que nos comenten, nos regalen un like. Yo sé que tú eres el patrón del dislike, pero yo voy por los likes porque estoy seguro que les va a gustar el capítulo de hoy. Y pues, bueno, también que compartan el contenido porque seguramente a familiares, conocidos o amigos les va a ser de gran utilidad también. Sí, compartan el contenido por ahí, compartan los shorts, compartan también los cápsulas que tenemos también de contenido, que son un poquito más light que a lo mejor el formato largo, que honestamente me gusta más el formato largo, pero si alguno no tiene tiempo de ver tanto contenido, pues por ahí están las cápsulas también que vamos a estar compartiendo. Así es. Y creo, Jorge, que si eres un prócer, de acuerdo a la definición de Search Labs o de Google, porque dice que prócer es una persona de alta distinción social, respetada o de dignidad elevada. Bueno, soy una persona muy digna. Estoy seguro de que sí. Y que ha contribuido significativamente a la sociedad. Esto sí me falta mucho. Entonces, ahí vamos. Algún día te vamos a poder llamar prócer sin ninguna... Por lo menos aquí los dos estamos contribuyendo en la sociedad, compartiendo conocimiento de utilidad. Y creo que ese va a ser el camino para hacer esos próceres. Esperemos que sí, como lo perfectible y la perfección. Pero bueno, vamos a comenzar con el capítulo de hoy, que es un tema un poquito... creo que, como muchas cosas, es tal vez invisible para muchos, pero definitivamente pasa en todas las organizaciones. Y de igual manera, como lo hemos hablado antes, no importa el tamaño, no importa el lugar, no importa el tiempo, todas tienen esta variable, todas tienen esto. No importa si estamos en México, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier otro país que no estemos... de hecho, no hemos checado dónde nos ven la gente. Pues, mira, me parece que eso ocurre en cualquier lugar. Así como ocurre en el medio ambiente, la situación climatológica, ¿sí? En las empresas también se genera un tipo de ambiente. Y justamente ese es el tema del día de hoy, que se denomina como clima organizacional. Se puede decir que es un fenómeno porque no es una variable que se determine con una sola medida, sino hay muchos elementos que uno tiene que conocer para controlar, digamos, esta condición. Y bueno, al igual que, por ejemplo, en una ciudad, el conocer el clima, pues es importante
para protegerte, para cuidarte, para estar bien. En el caso de una empresa, conocer el clima, pues permite hacer cosas que permitan que la empresa se encuentre bien. Para la gente del norte, no sé, o solamente que la ciudad es normal llamarle clima al aire acondicionado. Sí, eso es más del norte, me parece. Del norte por completo, nada más de acá. No sé si... Sé que Monterrey o sea, bueno, Nuevo León y Tamaulipas se le llaman clima al aire acondicionado, pero no sé más para allá. No, ni idea, la verdad. Ahí si alguien quiere comentarnos, con todo gusto hay que nos diga. Pero refiriéndonos al clima, es al ambiente en general, ¿no? Exactamente. Y sí, clima, ambiente, atmósfera. Se siente cuando entras. De hecho, esta atmósfera se siente en todos lados. O sea, no solamente hablando de empresas, sino también cuando entras a una casa, cuando entras a un supermercado, cuando entras a una escuela. Tiene cierto ambiente. Es a lo mejor perceptible de alguna manera, pero tal vez no es tan visible a simple vista. Creo que es un tema un poquito complicado si lo llamamos desde la perspectiva de Immanuel Kant, una perspectiva kantiana. Hablamos de lo neuménico. Canijo, esa palabra dominguera, ¿dónde salió? A ver, cuéntanos sobre ella. Según Kant, existen dos tipos de fenómenos. Lo fenoménico, tal cual, y lo neuménico. Lo fenoménico es lo que puedes ver, lo que puedes palpar, lo que puedes tocar. Lo neuménico es lo que existe, pero no puedes ver, no puedes tocar, pero sí sabes que existe. Entonces, el clima organizacional, basado en la psicología y ética kantiana, es lo que no se puede ver, es neuménico. Yo lo llamaría lo objetivo, lo subjetivo, lo tangible, lo intangible. Pero, bueno, desde el punto de vista, yo creo que en general, mucha gente, incluso, por ejemplo, llega a su trabajo, no sé, un trabajador normal, ¿no? Y a veces de manera subjetiva tienen una percepción que hay una mala vibra o hay una buena vibra. Sí, güey. Pero de manera objetiva también se puede tener ese control porque hay instrumentos que nos permiten llegar a una medición apropiada de ese clima basado en estudios de gente pues, que ha hecho investigación sobre el tema. Entonces, pero vaya, desde la subjetividad yo creo que las personas saben a qué nos referimos cuando decimos clima en la empresa o clima organizacional. Y es extraño porque estoy seguro que nadie va a poder o pocas personas van a refutar esta parte de que existe ese ambiente o esa atmósfera en los lugares. Pero también cuando les preguntas, oye, pues ¿qué la genera? Va a ser bien complicado que alguien te diga, pues yo creo que esto y que el otro. Claro, porque no hay una sola variable. ¿Qué crees que sea? Digo, antes de pasar a los significados académicos o a lo mejor a las definiciones, ¿qué crees que sea lo que genere ese ambiente pesado o ese ambiente ligero? Pues es que pueden ser muchas cosas. Por una parte, bueno, hay que entender que el tema del clima dentro de la empresa se basa en percepciones. Es decir, lo que para una persona puede ser algo a lo mejor que sea negativo, para otra quizá no lo sea. Entonces, digo, hay que partir de eso. Entonces, la percepción puede jugar, digamos, en contra o a favor de la idea que existe sobre un negocio. Pero cuando las percepciones son compartidas entre varios, es decir, que mucha gente tenga una opinión similar, ya ahí da como un sentido de alarma, ¿verdad? Que valdría la pena valorar. Y por una parte, esa alarma puede derivar de una mala gestión, llámese de un mal liderazgo. Puede ser tal vez por ejemplo, de exceso de trabajo. Puede ser, por ejemplo, de sobrecarga a una persona y no a otras. Puede ser, por ejemplo, pues simplemente que las personas llevan con problemas de fuera y no los dejan afuera, se los traen al trabajo, ¿sí? Puede ser también incluso faltas a la ética, ¿verdad? Que, por ejemplo, salarios por debajo de la ley o pues, salarios indignos en general. Y bueno, hay muchos factores, pero realmente si te digo uno, te estaré mintiendo. Yo creo que valdría la pena valorar lo que dicen los expertos en este campo. Y un prócer no miente, güey. Entonces no. Los próceres que ya investigaron, ¿verdad? Porque son los que saben más del tema y aquí valdrá la pena mencionarlo. Te voy a decir una postura un poquito fuera de lo académico, un poquito más... Dale. No sé si llamarlo espiritual o por ahí va, pero bueno.
No sé si conozcas a este doctor, este PhD, Horacio Merchant. Horacio Merchant. La verdad, ¿no? Digo, pero a ver. Tiene mucho contenido en marketing, pero tiene una teoría, o no él tal cual, pero cita mucho a la teoría de los campos mórficos. ¿No has escuchado esa? No. A ver, dímela. Es una teoría que habla, bueno, principalmente qué son los campos mórficos, y lo voy a leer para no caer en ninguna falacia o ninguna mentira narrativa. Pero habla de que es un campo de forma que organiza la estructura y el comportamiento de diversos sistemas, incluyendo seres vivos, moléculas y cristales. De acuerdo a la IA de Google. ¿Cómo lo trae este Horacio Merchant? Un saludo. Ojalá algún día podamos tenerlo aquí invitado. Muy buen contenido de marketing para trabajar. Bienvenido a todos los expertos. Sugiere que los pensamientos, sentimientos y creencias son afectadas por campos mórficos. No sé si te ha pasado, güey. No sé si lo hayas vivido tú, que eres una persona del mundo. Que cuando vas a alguna ciudad diferente, o sea, sí, obviamente el ambiente se siente diferente, pero no tus pensamientos empiezan a cambiar. ¿No has sentido esa sensación de que cambia la manera de ver, la manera de pensar en el tiempo que estás en ese lugar? Pues mira, te voy a dar un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, estás aquí en México y ¿qué haces en el tráfico o cuando hay filas? La gente empieza a pitar el claxon, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa que cuando estás en el puente esperando para cruzar a Estados Unidos? Digo, para los que vivimos acá en la zona de frontera, se hacen largas filas para poder cruzar pues a ese país, pero la gente no hace escándalo, no hace ruido. Y son filas que duran horas, pero la gente va ordenada o relativamente ordenada, cosa que no vemos en la normalidad, por ejemplo, acá en las ciudades mexicanas. Y yo creo que eso se entiende porque, bueno, hay una cultura o un pensamiento, repito, una percepción sobre el ambiente que se vive en Estados Unidos sobre lo que se vive acá en México. Motivos pueden ser muchos, tal vez alguna percepción de mayor orden o una percepción a lo mejor de sanciones o una percepción de estar quizá en una tierra que no es tuya, ¿verdad? Que es ajena, por lo cual te comportas más, no sé. Pero eso mismo puede ocurrir, repito, dentro de las mismas empresas. El tema es que, bueno, hay que gestionarlo para que sea positivo, porque cuando ya es negativo, se puede entrar ya conflictos que pueden poner en peligro la existencia del negocio. Sí, digo, para no como tu famosa frase, no se nos vayan las cabras al monte. Esta teoría de los campos mórficos, solo para terminar, también argumenta que todo los síntomas físicos que tenemos pueden estar relacionados también a, como lo comentas, lo que nuestra mente percibe y cómo respondemos a él. Pero luego es buen tema, un poquito para fuera del podcast. Creo que está roza un poquito la relación entre el clima organizacional, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Pero bueno, ya hablamos de lo que es el clima organizacional. Básicamente, si lo quieres, lo queremos definir como una palabra, puede ser el ambiente, la atmósfera, simplemente. Si cuando llegas a un lugar se siente, y estoy seguro que la mayoría de la gente va a sentir que es cierto esto. O sea, que se siente un ambiente a cada lugar que vas y es un ambiente diferente. Dentro del trabajo, ojo, porque la palabra organizacional, aquí es pertinente mencionarla, es el ambiente que se siente dentro del trabajo, principalmente por el tema de los empleados que están dentro de la organización. Y bueno, ¿por qué es importante para las organizaciones, para las empresas? O sea, ¿por qué es importante para ti como negociante que sepas qué es la cultura clima organizacional, y que lo cuides y que tengas en cuenta cómo tener un clima organizacional positivo? Básicamente, si hablamos a lo mejor de varias variantes, algunas variantes, perdón, es que normalmente cuando la gente se siente bien, cuando hay un buen clima organizacional, cuando se percibe o se alienta un buen clima, normalmente la productividad de tu negocio va a ir para arriba. La mayoría de la gente trabajamos mejor cuando nos sentimos bien. Normalmente tenemos más compromiso, tenemos más ganas para trabajar, somos más
abiertos a mejorar todo lo que estemos haciendo, a recibir retroalimentación respecto a nuestro trabajo. Entonces, una de las principales razones por la cual tú debes de tener un clima organizacional positivo o al menos cómodo, no sé si cómodo, pero bueno, al menos un clima positivo sí influye en la productividad, ¿no crees? Sobre eso que mencionas, hay un concepto que ya hablamos en un capítulo, no me acuerdo si fue el 1 o el 2, no me acuerdo cuál fue. Hablamos del salario emocional. Que bueno, uno, por ejemplo, en una empresa recibe un salario, un sueldo, ¿no? Que es una percepción que recibes cada cierto periodo, pero al mismo tiempo hay un salario que la empresa te paga que se basa en el ambiente de trabajo, ¿sí? Que es, bueno, es esa, digamos, unión o esa camiseta que traes bien puesta en tu empleo, ¿verdad? Que cuando se llega a un punto en que la persona se siente ligada a la empresa, pues hace que la idea de partir de ella pues sea lejana. Seguramente hemos escuchado que hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, pues yo la verdad gano bien poquito aquí, pero es que está bien padre el ambiente, entonces no se van, ¿no? O sea, en la teoría más, digamos, más básica te dicen que el salario, ¿verdad? El sueldo es el único motivo por el cual la gente se queda, pero realmente no. En la práctica, el mismo ambiente de trabajo puede hacer o fortalecer esa relación con tu trabajador de que se quede más tiempo contigo. Claro que si tú le das un salario bajo y luego aparte le generas pues insatisfacciones, un clima bastante malo, pues es evidente que la rotación va a ser altísima. Entonces, si no tienes la capacidad de pagar, bueno, con un buen nivel salarial, por lo menos hazte sentir cómodo, ¿no? Me caga la palabra ponerte la camiseta, güey. Te lo juro. Es de los conceptos que más me causan una disonancia en el cerebro. Te causa ruido. ¿A ti, güey? ¿A ti, Raúl? Pues que nunca te has puesto la camiseta, güey. Pero bien dice un rapero que estimo mucho que no es solo de ponerte la camiseta, sino de sudarla. Ahí nomás te la dejo botando, güey. Yo lo único que voy a decir es que no es lo mismo que el jefe te pida que te pongas la camiseta a que el trabajador por su cuenta o por su voluntad la tenga bien puesta. Otro punto también que quería mencionar que me hizo mucho sentido también es esa parte del sueldo, como hablas. Entonces, no es solamente el sueldo. Muchas personas, su madre, a lo mejor nos vamos a meter a teorías que están a lo mejor un poquito lejos del clima organizacional, pero probablemente a partir de cierto nivel de sueldo, o sea, obviamente un nivel alto de sueldo, ya un 10-15% ya no va a hacer tanta diferencia. O sea, probablemente pasando cierto límite de sueldo, o sea, hablo de sueldos altos, ya probablemente vayas a decir, oye, pues que ya me sobra suficiente para vivir. Ahora sí, ya el sueldo ya no va a ser una variante independiente o dependiente, sino el clima organizacional, como lo hablamos ahorita, qué tan cómodo me siento en la empresa, qué tan bien me siento desarrollándome en este campo. Desafortunadamente para esto, creo que son pocas las personas que llegan a este nivel por la cantidad de oportunidades tan limitadas que existen dentro del campo laboral. ¿No crees? ¿O son puras mamadas lo que dije, güey? No tienes razón. De hecho, si vamos a tocar temas de teorías y sacar ñoñadas... Bueno, al final el canal es de negociante. Entonces, seguramente me comprenderán los que me escuchan. Hay una teoría muy buena que precisamente nos ayuda a entender este fenómeno del clima organizacional. Se llama la teoría de los factores de higiene y motivacionales de Friedrich Herzberg. Me encanta esa teoría, te lo juro, güey. Sí. Solamente para aclarar, Herzberg menciona que los factores de higiene no nos referimos a limpieza, para aclarar. Es una cuestión de decir que, menciona que hay dos términos principales que son, digamos, antónimos. Porque hay quien dice, por ejemplo, que el antónimo de la motivación es la desmotivación. Y no. Para Herzberg es la motivación
y la insatisfacción sería, digamos, el antónimo. Entonces, dentro de la empresa, de acuerdo a este autor, hay ciertas cosas que cuando no las da la empresa, digamos, bien, o que pues te las da en malas condiciones o que no están, genera incomodidad en las personas. No es que los motive, ¿sí? Es simplemente que son cosas que tienen que estar de acuerdo a la percepción de la gente. Por ejemplo, un buen salario, ¿sí? Un salario digno no es algo motivacional, de acuerdo a este autor, sino es algo que si no es bueno, va a generar insatisfacción y va a hacer que la gente esté molesta o a disgusto en tu trabajo. Pero hay ciertas cosas que sí son motivacionales, por ejemplo, a diferencia del salario, que es algo que esperarías que te den bien, que sí pueden estimular la motivación. ¿Qué es la motivación? Es la voluntad de hacer las cosas y esa se puede estimular. Entonces, por ejemplo, no sé, tal vez, por ejemplo, que te den la oportunidad de estudiar y trabajar, ¿sí? O tal vez esta parte de generar incentivos por productividad, o tal vez esta parte de flexibilidad en tus horarios, cosas que, pues, digamos, no son exigidas en un trabajo, pero que si están, generan que la gente esté más comprometida. Si tú no le das, por ejemplo, un buen salario, un lugar digno para trabajar, que esté limpio, que esté acomodada las cosas, que todo esté en orden, no va a motivar, pero sí va a generar insatisfacción y tampoco buscamos eso. Aquí el buen Raúl nos va a compartir una imagen, un esquema para ejemplificar esta teoría, pero básicamente, solo para complementar lo que acabas de comentar sobre la teoría de Herzberg, hay que entender bien claro. Y este es un tema que me ha pasado con la gente, estoy seguro que contigo no, porque pues un prócer, pues no. Pero hay gente que confunde la insatisfacción con la no satisfacción. Claro. Hay que entender que la insatisfacción es cuando te sientes mal, güey. O sea, cuando te estás incómodo, cuando no estás a gusto. Pero la no satisfacción es un término neutro, es un balance, es un punto donde que no estás bien, pero tampoco estás mal. Y creo que es como un punto de equilibrio, digamos. Sí, exactamente. Para los que vieron los capítulos anteriores, un estado de no satisfacción es un estado un punto de equilibrio. No necesariamente está mal, tampoco está bien. Estás en un punto intermedio, nada más. Y creo que entendiendo ese factor, junto con entender cuáles te llevan a la no satisfacción, cuáles te llevan a la insatisfacción, es más sencillo entender esa teoría. Y es buenísima para ejemplificar, porque pasa muy seguido y no me vas a dejar mentir que la mayoría de la gente piensa que un buen sueldo es todo lo que importa. Y no. No, yo estoy seguro que sí, que hasta cierto nivel, como te dije hace un momento, sí, te tienes que ir a donde más te paguen porque pues, la vida cuesta y ni hablar. Pero fíjate, hay quien una vez me cuestionó eso, ¿sí? Yo me acuerdo que lo di en una clase de maestría y me decía, oiga, pero es que cuando uno va a elegir un trabajo, pues uno, si te pagan un buen salario, pues claro que te motiva y te voy a decir, es que en realidad, una vez que estés ahí, pasados unos meses, se acabó la motivación que decías tú. Ah, exacto, porque es como, perdón por interrumpirte, nada más es como que una ilusión, es como en la etapa de enamoramiento de las relaciones. Así es, pero una vez que ya pasó ese tiempo de acostumbrarte, si te bajan el salario, te va a generar insatisfacción, pero si te lo siguen pagando, no te va a generar más motivación de la que tienes actualmente, ¿sí? O sea, no vas a hacer más de lo que ya hacías durante estos meses que estuviste. Exacto. Entonces, la motivación real es aquello que te lleve a hacer más cosas de las que realmente te piden. Como te dije ahorita, lo de la camiseta puesta, pero por voluntad del trabajador, no por petición del empleador. Exactamente. Pero bueno, ya para no meternos tanto, porque llevamos mucho hablando de esto, que la verdad que muy, muy buen tema y excelente teoría, amigo. Me encanta como factor de motivación. También, o sea, hablamos de ese tipo de cosas, de las cosas buenas. Creo que, para no meternos tanto también, ¿qué otros beneficios tiene un buen clima organizacional también? Es que
según algunos autores, también que atrae talento a la empresa. O sea, una empresa donde se percibe un buen clima organizacional, pues normalmente atrae personas. Digo, si lo vemos como de estos temas que habla la chaviza ahorita, dice que cuando vibras alto atraes a personas que vibran igual que tú. Claro. Entonces, una empresa que tiene un buen clima también, pues normalmente atrae a personas buenas y eso es un círculo virtuoso que va llevando a que la empresa siga creciendo y le siga yendo bien y siga haciendo las cosas bien y vuelve a repetir el ciclo y sigue mejorando. Yo agregaría eso, Kevin, de esa parte de generar un buen clima para atraer talento. Por ejemplo, se ve en empresas grandes, ¿no? Como Google. Seguramente hemos escuchado eso de que te dan libertad, flexibilidad. Mi sueño jalar ahí, la neta. Bueno. Fue mi sueño, pero no, desconozco. No. Bueno, esa palabra que acabas de decir, sueño, es justamente esa atracción porque tú tienes la percepción de un clima de empresa que es muy positivo. Por lo menos en la percepción que genera. Digo, como yo nunca he estado en esa empresa, no te puedo decir de manera interna. Pero eso es algo que toda empresa debería buscar. Y ahora, quien lo desee buscar, por ejemplo, si lo quieren formalizar, hay una certificación que se llama Great Place to Work. Ah, sí. Que esa, digamos, es una certificación internacional, ¿verdad? Que uno puede pagar. Obviamente que pues es complicada de pasar, pero que hacen un cuestionario a trabajadores, a todo el personal en general, y determinan pues una posición de qué tan agradable esté el ambiente de trabajo. Y si lo obtienes, bueno, en muchas empresas, por ejemplo, grandes, buscan proveedores que tengan este tipo de acreditaciones porque pues quiere decir que son buenas empresas, son dignas de confianza. Yo lo llamaría como una estrategia de marketing. Sí, no, claro, eso funciona como marketing puro, claro. Pero bueno, estamos hablando de clima, estamos hablando de qué beneficios tiene, pero, o sea, cómo se propicia, cómo se genera este tipo de clima organizacional. O sea, hay ciertos factores. Y si tú como negociante estás diciendo, yo quiero que mi empresa tenga esto y yo creo que mi empresa puede mejorar en su ambiente, en su atmósfera, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué propicia este buen clima? Uno de los primeros factores es el liderazgo que tenga la empresa, desde los niveles menores hasta los niveles más altos. Un liderazgo que propicie cierto ambiente va a hacer que se sienta mejor. No hablo de que solamente hay un tipo de liderazgo, que ya lo hablamos en algún capítulo anterior, sí. Sea el mejor. Sin embargo, sí puede haber, dependiendo de la naturaleza de la empresa, puede haber ciertos tipos de liderazgo que propicien este ambiente. Y estoy seguro que los liderazgos autoritarios normalmente no van a propiciar un ambiente laboral más positivo, más relajado o más innovador. Casi siempre son los líderes que propician los factores motivacionales de la teoría de Herzberg los que generan un ambiente bueno. Porque si nada más se enfocan en los factores de higiene, como hablamos ahorita del salario, las condiciones físicas del lugar, ¿verdad? Toda esta condición meramente que, digamos, se toma por sentada que debería estar, pues esos no son los que aportan. Entonces, aquel que te motiva a superarte, a crecer, ¿verdad? Que busca un equilibrio entre el trabajo y la familia, ese tipo de detalles, pues favorecen que el clima mejore. También la comunicación. Ándale. Uh-huh. Tener una empresa con una comunicación, un proceso de comunicación limpio, sin ruido, sin problemas, y que sea clara y eficiente, sin problemas, va a cumplir con uno de esos factores que hacen que la empresa tenga un clima organizacional adecuado. ¿A qué nos referimos con esto? Que todo sea claro. Que todo, o sea, que haya la menor cantidad de secretos posible, porque se entiende que hay cosas que no se pueden compartir a todos los empleados, pero que los empleados sepan exactamente cuáles son las reglas, que los empleados sepan exactamente cuáles son qué cosas van a pasar, si sí, si no, qué hace la empresa, todo ese tipo de reportes tal vez, todo ese tipo de comunicados propician a que exista este clima organizacional en la parte de comunicación más adecuada. O sea, si tú compartes lo que tu empresa hace, si tú compartes, si tal vez tienes una empresa muy grande, un negocio que ya va creciendo, que todos los empleados sepan lo que está haciendo el negocio y cómo le está yendo, hasta en ventas, como cuánto vendió,
cuántos clientes tuvimos, qué quejas tuvimos, qué felicitaciones tuvimos de parte de los clientes. Todo esto va generando, propiciando este ambiente de comunicación. Una transparencia de parte del líder. La palabra transparencia creo que cabe perfecto dentro de esto. Así es. También la parte de reconocimientos y recompensas es otro de los factores que influyen bastante para que el clima no esté pesado, ¿no? Como que se valore el esfuerzo. Y si hablamos de incentivos, ¿verdad? Que sería el término quizá para esto que mencionas, hay que destacar que cuando hablamos de incentivos, siempre la gente piensa en puro dinero. O sea, no nada más se trata de cosas de dinero. O sea, tú puedes, sí, dar bonos, comisiones, lo que tú quieras, pero también hay incentivos no monetarios, se llaman. El dinero es un factor higiénico, de acuerdo a Herzberg. Claro, pero en la parte, por ejemplo, si tú das, por ejemplo, este tema de bonos por productividad o algo así, también puede generar un poco de motivación, pero sin embargo, eso no es lo único. Lo que también genera motivación en este caso serían más los incentivos no monetarios, por ejemplo, reconocimientos abiertos, por ejemplo, un empleado del mes, por ejemplo, que te paguen un curso de capacitación, que te paguen una maestría, por ejemplo, que te permitan a lo mejor llegar tarde, pero salir más tarde, o que a lo mejor trabajes menos días en la semana, trabajas más horas, ¿verdad? Pero al final, o que te den, por ejemplo, libertad de trabajar en tus horarios, pero siempre cumpliendo los proyectos que te asignan. También, por ejemplo, otro incentivo no monetario puede ser incluso los mismos equipos de fútbol, cualquier equipo deportivo genera la unión entre las personas y la convivencia, que eso, aunque se manifieste de manera externa en la empresa, también se observa dentro de la empresa porque agarran confianza. Sí, entonces, este tipo de cosas son importantes, incluso, no sé, hacer una carnita asada, una reunión los fines de semana. Este tipo de detalles importan. Y repito, no es que tengas que a fuerza estar pagando bonos, productividad, nada más. O sea, hay más cosas que son sencillas y que se pueden lograr para mejorar el ambiente. Y un punto también, y voy a contar una anécdota también. A ver. No anécdota, tal vez porque no sé si realmente haya pasado, sino simplemente se ejemplifica. Dentro de los riesgos del clima, de tratar de propiciar un clima organizacional positivo, también están los riesgos de caer del otro lado. Recuerden que los excesos, cualquier exceso es malo. Bueno, eso sí. Exceso de bondad o exceso de buenas cosas dentro de la empresa. No sé si de buenas cosas, bueno, pero exceso de tratar de propiciar un buen clima puede ser también negativo. Puede desembocar en algo negativo. Era una maquiladora donde, bueno, para los que no sepan, las maquiladoras pues, se dedican a fabricar o manufacturar cosas. Es algo muy industrial. Normalmente las líneas de producción trabajan con muchas personas. ¿Qué pasaba? Llegó un gerente nuevo a esta maquiladora y era un gerente que se reconocía que tenía mucho trato con la gente. Entonces, este mismo gerente iba a la línea de producción, escuchaba a la gente y le cumplía escuchaba a la gente y cumplía lo que la gente le pedía. Oye, jefe, pues mire, que hace mucho calor, póngame un abanico. Tráigale un abanico a la persona. Oye, jefe, es que mire, pues me canso mucho, entonces tráigame una silla. Ese tipo de cositas que a lo mejor a primera vista pueden sonar, pues a lo mejor de un buen líder, de un líder que escucha. A la larga fueron trayendo... ¿cuál es el contrario de mejoras? ¿Decrementos o...? Pues sí, que empezó a mermar la productividad. Ok, a mermar. Eso es lo que estaba tratando de decir. A mermar la productividad de la empresa. Fueron tantos los cambios que hizo, que baja el clima porque me da calor o me da frío. Todo esto fue generando un aumento en los costos, una disminución en la productividad, que al final, después de mucho tiempo, terminó haciendo que los empleados no tuvieran, o los colaboradores no tuvieran tanta productividad, y al mismo tiempo, pues obviamente, como se le mide a una empresa, pues por la productividad. Lo cual no propició uno de los... no fue la mejor decisión tomar este camino de tratar de propiciar todo lo bueno. Hay límites también que debemos de tener bien marcados, porque pueden también acabar con
en el mejor de los casos un decremento en la productividad, en el peor de los casos también costos elevadísimos en varios aspectos. Pues eso es más o menos lo que viene en teoría de liderazgo, ¿no? Sobre el liderazgo paternalista, que es el exceso que tú mencionas sobre la sobreprotección hacia las personas, pero el olvido de la productividad. Como tú mencionaste hace ratito, aquí es importante destacar que es ciertos tipos de liderazgo los que favorecen los factores motivacionales, como sería el estilo democrático. Te doy, ¿verdad?, algún beneficio, pero obviamente no me vas a descuidar el tema de tus metas, ¿no? de tu actividad. Sería, como tú dices, cuestión nada más de vigilar que cualquier cosa que uno haga, algún beneficio, pues sea realmente para la mejora, que estén contentos, pero sin que ello demerite el trabajo de las personas, ¿no? Que baje su producción. La democracia murió con los griegos, Jorge. ¿Qué? La democracia murió con los griegos, güey. ¿Por qué? Ya no me gusta a mí el estilo demócrata, honestamente. Creo que es... ¿Eres más autócrata? Totalmente. No, por la cuestión de que normalmente a veces la gente vota en ciertas áreas, a lo mejor sin tanto conocimiento, sin tanta conciencia. Entonces creo que darle el poder de democracia, pues... Pero, bueno, también recuerda que los liderazgos son circunstanciales. Definitivamente. O sea, hay circunstancias para un estilo de liderazgo. O sea, nunca te vas a recargar en uno solo. Nada más que si te recargas en uno 100% enfocado en la gente, pues llegas a los excesos que acabas de mencionar. Sí, y regresamos a lo mismo. Todos los excesos son malos. Uh-huh. Recuerden el término aurea mediótricas. ¿Cómo se llama ese término? ¿No lo he escuchado, güey? No, ¿cuál? Aurea mediocritas. No sé qué sea. Es una expresión en latín que hace referencia al equilibrio y satisfacción. O sea, Okay. Y versa que la belleza está en el punto medio de las cosas. Está bueno. Aquí aprendes un chingo de cosas, no nada más de negocio. Sí, güey. no. Ya aprendo hasta etimología y palabras, claro. Exactamente. Filosofía kantiana. No mames, güey. Si nos vamos a algún espectro de todo lo que hemos hablado, de teorías económicas, filosóficas, espirituales, güey, con lo de los campos mórficos. De hecho es un biólogo el que hizo lo de los campos mórficos. Pero, bueno, ya, güey, te digo. Necesitamos un Temas más grande, espirituales. Temas más espirituales los que tú manejas ahorita. ¿Cómo medimos, Jorge, este tipo de cosas? Digo, recordamos que somos fieles creyentes de lo que dijo Peter Drucker, de que lo que no se puede medir no se puede mejorar. ¿Cómo se mide el clima organizacional? Sería una cuestión de identificar las variables que son más relevantes para evaluarlo, ¿verdad? Y bueno, creo que todas estas variables son aplicables en cualquier giro de empresa, solamente que, bueno, hay que considerarlas. Si uno, por ejemplo, quiere aplicar una encuesta, una entrevista o todo este tipo de instrumentos que sirven para evaluar el clima organizacional, habría que considerar evaluar dichas variables. A ver, Sí. a ver si las puedes compartir, por favor. Claro, hay que primeramente definir qué es lo que vamos a evaluar. Normalmente existen varios instrumentos o varios cuestionarios que hablan de satisfacción laboral, de felicidad en el trabajo o de bienestar laboral. Hay varios, honestamente puedes acercarte a tu psicólogo de confianza, a tu psicólogo laboral de confianza, mejor dicho. Ellos son los expertos o los encargados de hacer estas herramientas. Y si no, pues también a tu consultoría de confianza. También ellos te pueden apoyar. Pero básicamente, ¿qué aspectos se mide el clima? ¿Cómo se mide el clima organizacional? Pues es qué tan bien te sientes, el índice de felicidad, el muy famoso burnout, hoy en día también. ¿No lo has escuchado el término de burnout? No, claro, hasta tengo un artículo publicado sobre esto. No, ese claro que me lo sé. Antes no me dijiste, lávate los dientes antes de hablarme. Antes de dar conmigo sobre el burnout. Puede ser también uno de las variables a medir dentro de los... Pero el burnout, fíjate que ya es un exceso, digamos, que puede caer en el control del estrés, ¿no? El estrés sería la base a lo mejor que tú puedas medir qué tan estresadas están las personas para determinar si hay burnout o no.
¿no? Pero el burnout sería la parte más negativa, o la parte más positiva sería, puede ser que el clima relajado, ¿no? Es un tema complicadito el burnout, ¿verdad? Si no se trata dentro de las empresas, sí puede llevar a muchos a pérdidas de buenos empleados tal vez, o también la parte personal, lo que pierde una persona con el burnout, ¿no? Hay metodologías que evalúan el estrés y cuando, por ejemplo, se cumplen ciertas preguntas que vienen en esas metodologías, algunos cuestionarios, se puede determinar que hay burnout, porque hay una asociación totalmente directa entre estrés y burnout. Prácticamente lo mismo, nada más que en un grado ya de enfermedad se considera el burnout. Sí está tipificado, ¿verdad? Ya como enfermedad el burnout. Sí. Otros de los factores a medir también, de acuerdo a algunos instrumentos, es el desarrollo de talento interno. O sea, qué tanto propicia tu empresa el desarrollo de ti como empleado. Otro también es el ambiente de trabajo, a lo mejor es lo central del clima organizacional, cómo medir el ambiente. También la colaboración entre compañeros, cuánto nivel de colaboración existe dentro de tu empresa. También la dinámica organizativa, cómo se maneja, qué tan rígidos o diferentes son las estructuras de tu organización. Las condiciones del entorno de trabajo, creo que es mejor un tema que probablemente se pueda tomar, no se pueda tomar tanto en cuenta, pero definitivamente que las condiciones físicas de tu lugar de trabajo... Sí, los factores de higiene, sí, claro. Es algo básico para mínimo propiciar un ambiente positivo. Por ejemplo, si estás en un espacio reducido o si estás en un lugar pequeño y están todos hacinados o no hay iluminación, o a lo mejor huele mal o hay humedad, por ejemplo, pues obviamente esas cosas van a mermar la productividad y van a hacer que la gente se canse, se harte y pues obviamente el ambiente va a estar perjudicado debido pues a esa problemática. Pero recuerda que aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula, güey. Bueno. Raúl, por favor, otra vez agrega nuevamente a estas frases, porque ya. Citando a los Tigres del Norte, ¿no? ¿Son los Tigres? Un saludo a los Tigres del Norte. Saludo a los Tigres. Excelente. Y no a los de la UAL. Oye, por ejemplo, ¿por qué tu sueño era trabajar en Google? Bueno, honestamente, en la mayoría de los trabajos en los que me había tocado carecía de los beneficios palpables que ofrecía Google. Desde el trabajo por proyectos, que está buena esa. Bueno, no sé, a mí me gusta trabajar en base más a proyectos que una estructura más definida, ¿no? Y pues también los beneficios del comedor, que era también, la madre, imagínate llegar a tener lo que... puedes tomar lo que quieras, puedes tener esta facilidad de tengo hambre, voy por un café, voy por algo, o sea, tipo de cosas. Y pues, no, honestamente también la otra parte de reconocimiento, o sea, trabajar en Google. Pues. Aunque te he de decir que este tipo de ambientes laborales se propician o se estimulan sobre todo en aquellos lugares donde la creatividad es importante. Exactamente. Por ejemplo, Google desarrolla, ¿no?, software, etcétera, pero al final es desarrollo. En los lugares donde no hay, digamos, un enfoque a la creatividad, donde todo es rutinario, cotidiano, hacer lo mismo, por eso es que creo que esa falta de control por proyectos a lo mejor es el motivo por el cual no existen dentro de esas empresas. Y es que también no para todos, no es tan común este tipo de estructuras o de ambientes porque requiere que la mayoría de los colaboradores sean... que tengan un perfil alto. Exactamente, un perfil académico. Normalmente, pues sí, es muy especializado. No hablemos de tal vez de doctorados, de maestrías, pero... sí, pero técnicos, sí. Exactamente, niveles técnicos muy, muy específicos y muy desarrollados. Y pues normalmente, no quiero decir que en todos, pero en la mayoría de los casos, estos colaboradores que tienen estas credenciales de perfiles muy altos, técnicamente hablando, tienen también esta noción de responsabilidad bien desarrollada. Por algo pueden terminar este tipo de certificados complicados
que al mismo tiempo no reduce el riesgo de desacato, el riesgo de desatender los proyectos, etcétera, ¿no? Digamos que se reduce un factor que también es parte de la motivación y del liderazgo, que es la supervisión. Sí, o sea, una persona que tiene, por ejemplo, un perfil, digamos, alto, académicamente hablando, o en lo técnico, no requiere tanta vigilancia porque ellos ya saben que tienen que cumplir, ¿verdad? Es más un tema como de, pues que les surja esa creatividad, esa paciencia de sacar su proyecto, pero siempre entendiendo que hay plazos, ¿no? Que quizá puede ser complicado con otro tipo de actividad donde, repito, el tema creativo sea un factor menos relevante. Ay, perdón. De escuchar macizo el... ¿Conoces casos prácticos? ¿Conoces alguna empresa en la que hayas visto? Digo, porque a lo mejor estamos hablando muy general del tema. Sí. Pero realmente consecuencias, realmente... cosas que hayan pasado en empresas donde el clima organizacional es negativo o es positivo. Sí, claro. Por ejemplo, cuando el clima es positivo, evidentemente pasa lo que tú acabas de decir con Google. La gente se genera esta idea de soñar con entrar a este tipo de negocios, o hay una pelea por los puestos de trabajo en esa empresa. Y obviamente a nivel de currículum, pues si se genera una percepción general en la población de que en esta empresa el trabajo es bueno, ¿verdad? Es una buena empresa, pues en general en el ambiente se genera una percepción también igual positiva. Ahora, cuando es negativo, pasa como con los clientes. De hecho, por eso al trabajador también se le conoce como el cliente interno, ¿verdad? Porque cuando el trabajador sale a lo mejor de una empresa por problemas de ambiente de trabajo o lo que tú quieras, esta persona, al igual que en el marketing viral, donde tú puedes contaminar o beneficiar compartiendo a 8 personas cómo te fue en la experiencia de compra, también las personas que salen del trabajo por algún conflicto laboral te van a contaminar, ¿verdad? En el peor de los casos, por lo menos a un rango de 8 personas. Entonces, esto se hace viral también y la percepción sobre esa empresa pues va a ser mala, ¿sí? Seguramente hemos escuchado casos donde dicen, no, hombre, en esta empresa son bien negreros, cuando la persona nunca ha trabajado ahí, ¿sí? Eso es algo que seguramente le hemos oído a algún conocido. Es una frase muy famosa, pero son percepciones, repito, generadas porque alguien salió o una o varias personas salieron compartiendo ese tipo de experiencias. Y creo que también las consecuencias, digo, hablando de la parte negativa del clima organizacional, definitivamente son lo contrario a aspirar a trabajar, que es la alta rotación. Una rotación muy alta dentro de tu empresa o de alguna empresa normalmente va acompañada de un clima organizacional negativo. También la baja calidad del servicio, los productos, definitivamente que son consecuencias de un clima organizacional negativo. Si tú ves que una empresa está teniendo a lo mejor cierto burnout en los empleados, muchos entran, muchos salen, el producto no es tan bueno, ves que los trabajadores a lo mejor, yo creo que es también bien obvio cuando alguien no quiere trabajar en un lugar. Entonces si llegas a un lugar y a lo mejor ves que el trabajador no está no de buen humor, tal vez no está a gusto haciendo lo que hace. Creo que es muy perceptible cuando hay un mal ambiente, un ambiente pesado, ¿no? Mira, un ejemplo bien fácil de identificar, que ni siquiera tienes que trabajar en una empresa para saber cómo está el ambiente. Bueno, sí, estos son 2 ejemplos. Son los restaurantes, cuando recibes el servicio de un mesero pésimo, ¿verdad? Que te da una muy mala atención, te desatienden, ¿verdad? No te ponen atención, tardan mucho, tal vez por cuestiones que dependen de ellos, no necesariamente que tengan que ser por cuestiones de cocina, pero también los hoteles, ¿sí? Por ejemplo, en hoteles, pues uno llega, por ejemplo, a descansar y esperas que te den un trato bueno, ¿no? Pero cuando las personas ni siquiera te sonríen y te tratan de manera como indiferenciada, no te dan como una recepción como si estuvieras en casa, ese tipo de cosas
demuestra que, bueno, o más bien visibiliza que hay un problema adentro. El cliente mismo lo puede ver y obviamente pues eso también fortalece la idea negativa sobre este tipo de negocios, a pesar de que no estoy hablando de los trabajadores, hablo de la clientela. Y son giros, repito, los giros turísticos es donde más se puede apreciar desde fuera cuando un clima de empresa no está bien. Creo que sí, no hay mucho más que agregar a lo que un prócer. Cuando un prócer habla, pues hay que escucharlo. Creo que sí, que es más entendible cuando no hay, o es más palpable cuando hay un clima organizacional negativo, definitivamente. Es más fácil de verlo, sí. Pero creo que estrategias como el reconocimiento laboral, como tú comentas, el empleado del mes, tal vez el bonos basados en productividad o ese tipo de cositas, detallitos. Que son estimulantes. Exactamente, pueden llevar a que la empresa mejore o tenga un mejor ambiente. Pero bueno, déjenos también en los comentarios qué les pareció este tema, cuáles son las estrategias que ustedes pudiesen proponer o cuáles son los casos que han visto de donde llegan a alguna empresa, algún lugar, algún restaurante, no sé, y que si han percibido un mal ambiente laboral en alguna empresa o si lo han padecido como trabajadores, que nos comenten y nos compartan. También para entender los diversos giros que hay, ¿no? Porque a lo mejor mencionamos giros muy comunes, pero seguramente hay giros más específicos donde pues no sabemos cómo son sus formas de trabajo. Exactamente. Pero bueno, gente, pues qué bueno que estuvieron aquí en este episodio. Creo que fue un buen episodio. Así es. Me agradó mucho no olviden suscribirse, den los likes, compártanos con sus amigos, con sus conocidos y con sus compañeros de trabajo también. Creo que también es para generar un mejor ambiente. Exactamente. Bueno, de mi parte es todo. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy y pues nos vemos hasta la otra. Hasta la siguiente emisión. Cuídense mucho todos. Hasta luego de parte de Raúl también.